Muy buenas noches. Ya iniciando esta charla digital del 17 de enero de 2025. Ya Perita, la abuela Peris Cuentacuentos, está ingresando. Listo, Perita, ya te vi. Super, Hola, Perita. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. pues muy Pues contenta. Hoy viernes un poquito frío, pero feliz de estar aquí contigo y no, con la gente, con tus seguidores, con la audiencia, con el público virtual, con todos. Muy contenta. no, y además lo bueno del internet, Perita, es de que la información se queda y que da la oportunidad de que quienes no tienen la oportunidad a lo mejor ahorita de interactuar o acompañarnos puedan verlo de manera posterior. Pues, Perita, iniciamos en esta charla digital y pues de verdad honrado y agradecido con la vida y con agradecer. Déjenme contarles, presumirles brevemente que precisamente Perita y que en este sentido la abuela Peris, cuentacuentos, es el personaje precisamente de Esperanza Camarena Cardoso. Ella es originaria de Toluca, Estado de México, es integrante del elenco artístico de la UAM, como la abuela Peris, cuentacuentos. Es tallerista en el Centro de Actividades Culturales CEAC. Algunos de sus cuentos aparecen en la antología Lotería de Historias, Lapicero Rojo de 2023 y Mi regalo para ti, Historias por descubrir en Creadores de Letras. En la actualidad colabora con narraciones de cuentos en el noticiero matutino Primero lo Primero, en Ultranoticias Radio FM en 101.3 con nuestro querido amigo Oscar, a quien pues aprovechamos también ahí a saludar, porque realmente ha conjuntado en el marco de Ultranoticias también a grandes amigas y amigos. Y en lo particular, compartirles una experiencia muy particular de lo que es conectar en redes. A Perita la conozco desde hace años, la conocen inclusive mi familia, colaboramos, o mi papá colaboró con ella en proyectos hace tiempo, porque precisamente Perita, pues también es servidora pública universitaria, precisamente también está muy metida en todos estos temas de la administración pública, adicionalmente también en el ámbito de psicología, y que pues obviamente con todo lo que es esa experiencia de vida, es una gran oradora y además es una gran persona que a lo largo de lo que es su trayectoria, pues ha logrado a partir de estas historias generar esta conexión con la audiencia, precisamente con el desarrollo humano, con el desarrollo motivacional, y que en ese sentido, con esta transición hacia la abuela Pérez, pues me siento muy honrado de presentarla y pues ya platicaremos un poquito, Pérez, precisamente en esta introducción, porque inclusive era algo que me comentaban, ¿por qué storytelling? ¿No? Ahorita tú verás y me gustaría más bien escucharte a ti, pero es parte de la introducción. En muchas ocasiones se ponen de moda ciertos términos con las redes, con el objetivo de conectar, con la finalidad precisamente de querer encontrar el meollo de cómo funcionan las cosas. A veces perdemos de vista las cuestiones básicas, que es conectar entre nosotros a través de las historias. Creo que todas y todos somos historias y a partir de lo que nosotros determinamos en nuestro precisamente contexto de vida, de nuestras propias experiencias, pues qué más quisiéramos, pues conocer todo desde el principio para crear nuestra propia historia, pero a veces nos damos cuenta que nuestra historia pues se cuenta día a día y a veces de manera involuntaria, pues se forma todo este tramo de la estela digital y que precisamente más allá del storytelling para vender, para comunicar, para precisamente conectar en redes, creo que necesitamos ver desde la parte básica
de qué son los cuentos. Y en ese sentido, querida Perita, pues compártenos, ¿por qué surgió esta inquietud de la abuela Peris? Y cuéntanos un poquito de esta trayectoria que, pues, de verdad me quedé muy limitado porque realmente toda tu experiencia de vida y de contar precisamente estas historias, cuéntanos por qué llegaste precisamente a convertirte en cuentacuentos. Buenas noches para todo tu público, tu audiencia, tus seguidores, y les presento a mi inseparable amiga, la ardilla Josefina. Ella representa mucho para mí porque es un personaje que a la gente le llama mucho la atención, le gusta, y ella pues me acompaña, ella también tiene su historia. Entonces, ¿por qué me convertí en abuela Peris Cuentacuentos? Pues creo que ya el destino me lo tenía predestinado. Primeramente, cuando yo era niña, tenía unos 8 o 9 años, yo les leía cuentos a mis primos que eran más chiquitos, que iban a la casa y se quedaban a dormir. Pero como eran como 4 o 5, tenía yo que entretenerlos y les leía cuentos y ya los dormía. Y de ahí me gustó mucho la literatura, escribir también. Siempre me han acompañado esas dos actividades. En la universidad estoy como guionista de radio, trabajé mucho en radio y esa es mi categoría, y de lo cual estoy muy agradecida porque me ayudó a desarrollar la escritura, el pensamiento crítico, a poder yo darme cuenta de lo que es la vida. Yo hacía un noticiero y estuve muchos años haciéndolo. Era pregrabado y después se transmitía en una estación de radio. Pero el escribir para mí me acompaña por siempre. Antes de dormir, si yo no leo o no escribo, siento que no viví. Entonces, ¿por qué la abuela Peris? Mi nieta, que ahora ya tiene 15 años, Carmen Abigail, yo le contaba cuentos porque me la traían los sábados aquí y yo la cuidaba. Entonces un día me dijo, ¿y por qué no le cuentas a otros niños? Le digo, ay, mi niña. Sí, abuela, tú cuéntales a otros niños. Bueno, pues sí, a promoción artística, y me dijeron, el director de ahí me dijo, pues vete al jardín ahí, al Simón Bolívar, y ahí cuéntales cuentos. Ah, pues yo me fui. Yo ya llevaba un repertorio, o sea, yo ya llevaba armado lo que era, pues narrar cuentos. Entonces yo me acercaba a la gente y le decía, ¿me permite contarte un cuento? Y ya me decían que sí o me decían que no, porque también hay gente que no le gusta. Hay gente que dice, no, no, yo no, o piensan que tú les vas a hacer algo. Y precisamente Josefina, yo empecé a pues adaptarla conmigo para llamar la atención y que los niños se acercaran. Ese fue el principal motivo por el que yo pues utilizo, digamos, de alguna manera a Josefina. Después de eso ya me hicieron mi casting, ya fue ahí mismo en el Simón Bolívar, en el jardín, que se llamaba Domingos Familiares. Lo organizaba la Dirección de Promoción Artística a través de la Secretaría de Difusión Cultural. Entonces ya hice mi casting, les gustó, llevé mi pista con música, y también me preparó Héctor Sánchez, que pues si no está aquí, yo le mando saludos porque yo le agradezco mucho a él que confió en mí y me dio algunos tips, porque yo nada más narraba y ya, pero ya después me dijo, no, mira, hay que moverse así, la expresión corporal, la expresión facial, todo eso. Y después de ahí me fui a Cali a un encuentro de cuentacuentos en Cali, Colombia. Entonces me empecé a foguear, empecé a ver los ambientes que hay, porque Colombia, bueno, lo que yo conozco es muy la cuna de la cuentería, digamos, es lo Ajá. que yo he sabido. Entonces, pues hay gente que hasta un compañero narró hasta de cabeza, ¿eh? O sea, hay estilos que tú dices, ¿cómo? Hay unos con guitarra, hay otros que no se mueven, que son muy serios. O sea, depende de cómo tú sientas ese transmitir al público lo que estás tú contando. Entonces yo he ido perfeccionando mi técnica, he ido perfeccionando mis participaciones y estoy muy contenta con este personaje, ya se está posicionando mucho. No, claro.
Claro que sí, y precisamente creo que aquí hay muchos aspectos que destacar, y aquí lamentablemente una hora se pasa rapidísimo, Peris, y vamos a hacer ese espacio para que nos compartas un cuento y para que también Josefina nos pueda acompañar con esta narrativa. Sin embargo, a mí me gustaría que nos compartas, sobre todo porque como oradora motivacional eres muy buena, pero me Wow, queda gracias. claro que también como parte de este crecimiento, de ir descubriendo nuestro propósito de vida, nuestra misión, pues esta transición creo que va muy pegado con el ámbito motivacional, ¿no? Entonces, en tu experiencia como cuentacuentos, ¿tú cómo crees que esto logra conectar con las audiencias? ¿Crees que es un tema exclusivo para niños? Y ahorita te voy a preguntar otro tema todavía más importante, porque a veces llevamos a cabo una carrera universitaria de trabajo, precisamente a lo mejor en una institución, y a veces es cuando encuentras esta vocación, encuentras esta conexión, cuando te das cuenta como que empiezas a vivir, ¿no? Y creo que es parte de la magia también de las redes y de estos elementos. Cuando uno siente que a lo mejor ya había cumplido algo, te vas dando cuenta que apenas es el comienzo. Pero primero, iniciemos. ¿Cómo vinculas precisamente este arte de contar historias con también el desarrollo personal y con generar mejores personas, tanto en los niños como también en la audiencia adulta? Porque seguramente has tenido muy buenas experiencias también con gente de todas las edades. Cuéntanos. Sí, mira, cuando yo debuté, me di cuenta que el público era gente de tercera edad. Entonces yo 8 días antes fui a ver el ámbito, a ver a quién le iba yo a narrar cuentos. Y me di cuenta que eran personas tercera edad, o sea, de 60 para arriba, niños, muy pocos, porque esos domingos familiares la gente mayor iba feliz, contenta, quería invertir su tiempo un domingo en no estar en su casa, aburrida o a lo mejor peleando con el marido o con los hijos, y se iban, y era un momento de esparcimiento. Entonces yo preparé un repertorio para adultos. Yo no llevaba cuentos para niños, sin embargo llegaron niños y fueron mi nietecita. Entonces me di cuenta que una historia puede servir para mucha gente, no nada más para un sector como la tercera edad, sino para los niños que allí estuvieron, los jóvenes, o sea, fue público muy nutrido y de todo. Y yo siempre he dicho, yo le quiero narrar cuentos a todo mundo. Ahora, claro, me invitan a la Casa de las Diligencias, o me invitan a escuelas, o por ejemplo en abril, mes de la lectura, pues algunos cuentos nos distribuyen en diferentes ámbitos de la universidad, en diferentes foros. Entonces, yo llevo para todo mundo. Pero ahora, con esto de que he tomado cursos virtuales y que los cursos, los cuentos, hay que escribir cuentos para niños, pues ya empecé con los niños. Pero a mí me gusta contar para todo mundo. Esa vinculación es bien importante, eh, porque la gente mayor se siente sola. La gente mayor necesita ser escuchada, necesita ser tomada en cuenta. Y si tú le cuentas un cuento, bueno, se sienten felices. Yo a donde voy, que una comida, que una fiestecita, yo les digo, me permiten contarles un cuento. Hace menos de un mes estuve en un desayuno donde había una mesa con señoras de tercera edad, pero eran de 80 años y bien lúcidas las señoras y contentas y felices porque muchas se acuerdan de su infancia, otras nunca les narraron un cuento. Hay gente que me ha dicho, mis papás estaban tan ocupados trabajando que a mí no me contaron un cuento. Y el que yo se los cuente, ay, pues les ayuda, les gusta, les nutre. Yo me siento feliz de hacer esta actividad. Oye, acabas de tomar un tema muy, muy importante, Perita, y creo que es parte de este tema de empezar a entender y sobre todo narrar historias e ir generando historias, porque tú estás haciendo historia con tu labor. Esta sensación que tú dices de que se sienten solos,
¿Tú crees que es exclusivo de los adultos mayores? ¿No crees que sea un tema que nos acompaña a todos de por vida? Desde el tema como niños, con ese querer con los padres, como adultos, querer una pareja, cuando vamos creciendo, querer a los hijos, y que finalmente a lo mejor la parte de la tercera edad, el único pecado es que a lo mejor ya no estamos tan ocupados en cosas tan triviales y tenemos el tiempo para vernos a nosotros. Entonces, creo que en este aspecto, el hecho de contar historias, de que incluso el uso de medios digitales, porque precisamente este video, pues yo creo que también ayuda no solamente para ver y destacar tu labor, sino también para darnos cuenta de que es cuestión de decisión, de que nosotros conectemos con eso que nos gusta hacer, porque imagínate, precisamente a veces esta soledad se debe no a la falta de conocimientos, no a la falta de experiencia, sino que a veces no tenemos esa confianza, y creo que eso es lo bonito de los cuentos, ¿no? Independientemente de que los narremos o no, nos sentimos identificados, ¿no? Y que al momento en que nos sentimos identificados, como tú dices, recordar es volver a vivir. ¿Nos podrías contar a lo mejor alguna experiencia que te haya pasado con los grupos, más allá del tema de la diversión? ¿Qué retroalimentación has tenido de las personas? ¿Te han dado consejos para mejorar tus cuentos? ¿O te han dicho, sabes qué, ¿cómo se llama? Me siento identificado porque así me pasó de chica? ¿Qué es lo que también te ha pasado en ese llenar los corazones a partir de la identificación de que todos a veces somos uno? Mira, eh, una experiencia fue el yo contactar con niños. ¿Sí me escuchas? Sí, todo ¿Sí me bien. escuchas? Ah, para mí fue una experiencia muy emotiva y muy significativa poder contar cuentos a niños con una condición de discapacidad. Me contrató un médico cubano para poderles contar cuentos un día del niño a pequeñitos con parálisis cerebral, invidentes, eh, con situación motriz diferente. Y yo dije, ¿cómo le hago? Entonces hice unos cartoncitos y le puse muchos brillos, una o dos letras, y de ahí yo empezaba a narrar. Hubo un niño de parálisis cerebral que se asustó porque no estaba acostumbrado. O sea, hasta gritó el niño, porque yo me acerqué y, y pues sí le impactó. Y ya se calmó después, pero sí fue una experiencia muy significativa, porque te das cuenta que hay niños con muchas eh, condiciones de vida muy diferentes, distintas, y Sí. que no es malo. Y también fui a narrar cuentos a una escuela a través del DIF de San Mateo Atenco, por el Día del Niño. El Día del Niño ando saturadísima, pero feliz. Y entonces yo estaba narrando un cuento y cuando bajo la vista, veo a un niño en una patinetita con sus piernitas cortas. Pero el niño con una sonrisa que dije, me enterneció y le pregunté su nombre. Y me platicaron que el niño llegó sin patineta, se arrastraba el niño. Pero entonces ya se la consiguieron y él feliz. Y ya cuando salí, ay, se estaba comiendo un pedazo de pastel, pero con unas ganas que le dije, nos vemos, y me dice, adiós. O sea, eso a mí me satisface, porque yo quiero llegar a todo mundo. Y esas No, experiencias y, han y sido precisamente significativas. esas experiencias hacen que ya estés recibiendo varios saludos, querida Peris. Por Tienes ahí un... Angelina te manda Ay, saludos desde hermosa. Chicago. Ay, También María hermosa. del Carmen, pues reconociendo lo que ya señalamos desde el inicio, que es una gran persona y una gran profesional. Y que creo Mi que linda. aquí, obviamente, se trata y obviamente parte de la experiencia de hacerlo por Facebook Live, que ya entendiste por qué la dinámica un Ya, poquito, ¿no? ya, ya. Es Sí, darnos cuenta
de que estamos a un clic de distancia, a un clic de conectar y a un clic precisamente de apoyarnos entre todos. Y creo que tu historia ayuda precisamente a esta dinámica de las redes. Y ojo, las redes sociales han provocado que ante tanta información, pues ya también lo que nosotros contamos en los muros, en las historias, se vuelve una especie precisamente de reality en donde todos exponemos nuestra vida, ¿no? Pero también es importante que dentro de estas historias vayamos compensando todas las malas historias que nos cuentan a veces los noticieros o toda la desinformación, porque precisamente lo que acabas de señalar, ¿no? Cómo la imaginación es tan importante, ¿no? Cómo a veces el conocer otros horizontes, que pueden ser reales o no, pero ¿quién dice que nuestra mente tiene límites? Aquí aprovecho para saludar, está también conectada Laurita, no sé si te acuerdas de ella, pero es la menor de todos, entonces ella está en el ámbito Ah, sí. educativo, ya habrá Ay, qué oportunidad. hermosa, sí. Saludos, saludos a Angie, a Carmelita. Déjame contarte que Angie es la chica que me ayuda con Instagram, porque a mí me cuesta trabajo. Entonces ella sube las cosas y ya me avisa y bueno, estoy muy agradecida con ella. Y María del Carmen Ahumada Martínez, hermosísima maestra, directora de una preparatoria donde yo trabajé muchos años y ella fue la que me impulsó a narrar cuentos. Ella me invitaba a diferentes eventos y yo narraba cuentos. No había yo tomado tan en serio a la abuela Peris como ahora, pero Carmelita es una persona que me motivó, que creyó en mí y por eso estoy aquí. Y el nombre de abuela Peris, pues me lo puso mi nieta, porque a las esperanzas nos dicen peras, peritas, peris, y bueno, abuela Peris vamos a ponerme, y así, mi niña hermosa. Ah, Adriana Pinto también, trabajamos juntas hace muchos años. Hola, Adri. Ay, gracias, gracias por haberse conectado y haber dedicado tiempo este viernes. Precisamente, y ya, querida Peris, estamos prácticamente a la mitad, entonces tenemos también que continuar porque no nos podemos perder precisamente unos cuentos que nos tienes preparados, pero creo que precisamente en este storytelling, que es precisamente el cómo nosotros conformamos o estructuramos las historias, ¿tú cómo consideras que las historias despiertan la imaginación, generan empatía y pueden motivar cambios positivos? Precisamente en esta necesidad que también necesitamos, porque a veces, y esto date cuenta, ¿cuántas y cuántos de nosotros somos precisamente usuarios pasivos en las redes? Nada nos gusta dar like, etcétera, pero no nos gusta responder y todo, y a veces eso provoca que nosotros seamos precisamente espectadores simplemente de a veces malas noticias. Entonces, ¿tú cómo consideras que estas historias precisamente generan ese cambio positivo? Y ya también Javier Cervantes te está mandando ahí saludos. Tú, en ese sentido, ¿cómo crees que potencian la imaginación? En ese sentido, ¿tú crees que una historia tiene la posibilidad de ese poder transformador y creador de replicar otras historias? ¿No crees que también, así como los chistes, tus historias también se vuelven parte de la conciencia colectiva? Cuéntanos un poquito. Sí, mira, en una ocasión al narrar cuentos, en una fiesta, me dijeron la mayoría de la gente, nos hiciste llorar, nos hiciste reír y nos hiciste pensar. Si yo lo que cuento se le queda a la gente en su mente como una reflexión, ya la estoy haciendo. Ya mi labor, mi misión de dar a conocer otras historias, de hacer que la gente contenta, se olvide de sus penas, yo les digo, olvídense de sus penas y escuchen los cuentos. Sí me lo han manifestado, que como en esa ocasión nos hiciste reír, nos hiciste llorar y nos hiciste pensar. Y ya con eso yo me doy por bien servida. Y precisamente la lectura del cuento permite al niño desarrollar su imaginación. También obtiene un vocabulario más amplio. Eso ayuda muchísimo y se identifica con los personajes. Si, por ejemplo, tú le lees a un niño el mismo cuento 3 veces porque él ya te lo pidió, las 3 veces se lo tienes que contar. No puedes decirle que no, porque él está
de alguna manera estructurando en su mente esa historia, o se identifica con el personaje, o también quiere entender más la historia. Y yo les digo a los papás, retomen esa bella costumbre, y precisamente Javier, que tiene una bebita de 2 añitos, que lo retome, que le cuente cuentos, porque eso les va a ayudar. Ya se perdió esa costumbre de la noche poder destinar 10, 15 minutos. Ah, no, les das el celular, ah, no, lo tienes en la tele, estás muy ocupado. Yo se los dejo para que ustedes piensen la importancia que es leerle un cuento precisamente a los chiquitos. Y también las mujeres que están esperando bebé, hay que leer cuentos, poemas, novelas y hablar en voz alta porque el bebé lo percibe, el bebé recibe todo. Entonces eso ayuda bastante. Y también el que uno le lea un cuento a los niños principalmente, o el que yo narre los cuentos, se descubre la capacidad de empatizar con los demás. Se nos ha olvidado pensar en el otro, voltear a ver al otro. Eso hay que retomarlo y hacerlo. No, y además aquí, déjenme decir, obviamente somos amigos y no voy a entrar ahí de representante porque ella tiene sus propios representantes Peris, pero precisamente era lo que le comentaba porque precisamente en estas pruebas que te dije que es importante, yo sé, que conectemos con nuestros hijos, con nuestra familia, porque, y aquí quisiera saber el tema de que tú consideras que existe alguna edad en la cual dejen de gustarnos los cuentos. Y además, o sea, independientemente de que ya sé que también ya abrías tu propio canal de YouTube y tendrás la oportunidad ahí de enseñarnos también a contar cuentos, porque también es un tema que se va aprendiendo, ¿no? Es algo que a lo mejor pensamos y acabas de dar un tip, o sea, acabas de decir mucho contenido de mucha calidad, ¿no? Por ejemplo, el tema, a mí me gusta ser romántico, ¿no? Pero mi mamá tenía precisamente esa costumbre, tanto conmigo como con mis hermanos, y pues es un tema de que independientemente de que lo hayas escuchado o no, y eso ya lo descubrirá la ciencia, etcétera, cuando menos es un acto de amor que se te queda grabado de por vida. Entonces, aquí con Independencia ya platicaremos el tema al final sobre esa perspectiva también digital en redes sociales. Pero precisamente en este arte de contar cuentos, ¿tú crees que realmente existe una edad? Ya nos compartiste ese punto y creo que sí es muy importante que empecemos con los niños, pero ¿no crees que inclusive las historias forman parte de las amenidades para la vida cotidiana? Sí, mira, hace tiempo me invitaron a un cumpleaños y había mucha gente joven, porque era la chica que cumplía años, 21 años, me invitó su mami. Y entonces su tío se acerca y me dice, ¿que les vas a contar cuentos? Le digo, sí. Y así me dijo, a esta bola de, le dije, a esa bola de, les voy a contar cuentos. Y de veras que les gusta escuchar otras historias, como te comento de nuevo, olvidarse de lo que a mí me está pasando, de lo que estoy sufriendo, a lo mejor una pérdida o una enfermedad o qué sé yo, pero si yo escucho un cuento y sé que esa historia puede ser la mía o puede ser eh, la de X persona, yo empatizo. Y precisamente le mando muchos saludos a Clarita de la Mora, porque ella trabaja en el Museo de Historia Natural de la universidad, que está entrando en rectoría, para Ajá, que vayan, le estoy haciendo un comercial. Ella me ha perfecto. invitado a narrar cuentos ahí en los eventos que hacen. Entonces, pues, parezco chile de todos los moles, pero yo, como dice Marco Antonio Muñiz, ando a donde me llamen, yo voy. Así No, que voy a contar un cuento. ¿Cómo ves? no, súper bien. Y es precisamente lo que te iba a invitar. Nada más que antes del cuento, me gustaría que a lo mejor la ardillita Josefina nos Uh, pudiera ahí compartir un poquito, o ya sea tú o la ardillita, precisamente en ese sentido, ¿cuál ha sido la experiencia de trabajar juntas? En ese sentido,
ya contaste que para ti la ardillita Josefina es muy importante, pero precisamente, ¿cuál ha sido esta experiencia de acompañarse en este camino? ¿Por qué también es importante ir también con el apoyo de amigos? Y en ese caso, Bueno, porque Josefina le gusta la gente y a la gente le gusta Josefina. Se acercan y la acarician. Es una ardillita que me regalaron hace muchos años y yo tenía guardada, pero en un evento que hubo en la universidad, que organizó la universidad en los portales, que son, ¿cómo le llaman? Eventos itinerantes. Entonces, éramos como 5 o 6 cuentacuentos y andábamos en todo el portal, en la Alameda, pero yo quería llamar la atención. Por eso dije, me voy a poner a la ardillita. No le había yo puesto nombre y se me ocurrió Josefina. Y todo el mundo me pregunta por Josefina o me dicen, ¿vas a traer a Josefina? Claro, porque es mi inseparable amiga. Y yo le hice un pequeño cuento en el que narro que ella está muy triste porque sus papás se van a cambiar de árbol. Al papá le ofrecen un mejor trabajo para poder recolectar bellotas, pero ella no se quiere ir, no quiere irse a otro árbol, porque ya tiene a sus amiguitos, a sus compañeros de escuela. La mamá se da cuenta de esa tristeza y ella se enoja y le dice, yo no me voy. O sea, es la rebeldía que tiene uno como hijo. Y después la mamá le organiza una fiesta de despedida y ella ya está contenta y empatiza con la mamá y se pone en el lugar del papá diciendo, pues yo tengo que ayudarlos. Si ellos me van a dar mejor vida, pues yo tengo que ayudarlos. Y es lo que a veces pasa. Te cambias de casa o te cambias de trabajo, te cambias de barrio o te cambias de escuela. ¿Cuántas veces cambiamos de la escuela a los hijos y no los tomamos en cuenta? Y es un duelo, pero si tú les explicas, pues ya el hijo ya entiende la situación. Entonces, para mí ha sido que ella empatiza conmigo y yo empatizo con ella. Qué maravilloso, Perita. Pues creo que llegó el momento en el cual, pues, con quienes tenemos el gusto de que nos acompañen, pues también llamen a sus hijas, a sus hijos y que compartan precisamente en familia, pues algunas experiencias de cuentos que tú nos has seleccionado y que te pido por favor que nos compartas. El pintor y la estrella. Había una vez un pintor, no es ni alto ni bajo, ni gordo ni delgado, ni güero ni moreno. Pero tiene un copete muy largo y unos anteojos. A él le gusta combinar los colores. Por ejemplo, el blanco con el negro le da el gris. El rojo con el azul marino le da el morado. Y él se pasa días y días haciendo combinaciones de colores. También tiene un corazón enorme y se quiere enamorar. Y una noche de verano está observando al cielo, ve una estrella hermosa, preciosa, y la baja. ¿Y cuál es su sorpresa? Que se convierte en una bella mujer, con una sonrisa muy bonita, con el cabello chino y con unos ojos muy grandes. Y él le dice, ¿cómo te llamas? Y ella le contesta, adivina, adivinador. Ay, no me la pongas tan fácil. Mira, te voy a dar una pista. Mi nombre empieza con A y termina con A. Y le dice él, Artemisa, no. Adriana, no. Mira, te la voy a poner bien fácil. Alejandra. ¡Ay, Alejandra! Sí, soy Alejandra. A ver, ahora tú dime cómo te llamas. Le dice Ale. Pues te la voy a poner más fácil, porque mi nombre tiene las letras de la palabra camisa. Cándido, no. Casimiro, tampoco. Camilo, sí, Camilo. Entonces se abrazan y desde ese día Camilo y Alejandra viven un romance muy bonito. Pero Ale tiene que regresar al cielo.
Y Camilo se pone muy triste. No come, no duerme, no pinta, no sale, no convive con nadie. Está muy triste, pero de repente un viento muy suave lo envuelve. Es la inspiración. Empieza a dibujar a una pequeña de 4 años, de ojos grandes, cabello rizado y linda sonrisa como la de él. Y le dice, te voy a nombrar Natalia y vas a ser mi hija. Y desde ese día, Ale cuida a Camilo y a Natalia y sabe que él ya no está solo. Y colorín colorado, que el cuento, el pintor y la estrella ha terminado. Gracias. Ay, qué hermoso, gracias, 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 Perita. Y oye, qué bárbaro, cuéntanos, antes, porque no nos podemos perder otro cuento de tu parte, qué bárbara, es todo un talento el que demuestras aquí en cámara. Te está saludando Clara de la Mora, Viri Silva Flores, desde Oaxaca, y pues ahí Sí, de que te des cuenta, o sea, creo que esto es bien importante, los corazones que tocas, y que precisamente en esto, cuéntanos, ¿de dónde viene tu inspiración precisamente para hacer los cuentos? Y también en este punto, hasta ahorita, ¿todos los cuentos son genéricos o llegas a hacer cuentos para ciertas personas, para ciertos familiares? Inclusive hay ciertas editoriales que ya inclusive ajustan cuentos para niños con los nombres o con las historias. Cuéntanos en este aspecto de tu inspiración, de dónde viene, de dónde precisamente, qué es lo que pasa un día que te inspiras y que precisamente escribes un cuento y en qué te fijas. Y para eso, ¿cuál es este proceso creativo? Obviamente en la parte que no esté reservada por secreto, por favor. mira, para escribir un cuento hay que ser muy observadores. Tienes que ver paisajes, películas, nutrirte de todos los ambientes para que tú te llegue la inspiración. Este cuento que les acabo de narrar es de mi autoría. Me lo mandaron a hacer, fíjate, ese cuento, porque en pandemia precisamente Ale muere y su esposo quería ver a su nena, a Natalia, pero la suegra no lo dejaba. Había habido una separación entre ellos. Entonces Ale vivía con la mamá. Yo intuí todo esto, yo no le pregunté al maestro Camilo. Entonces él da conmigo y me pide un cuento para que Natalia acepte volverlo a ver, porque va con la psicóloga la niña. La niña tenía entre 4 y 5 años y Ale acababa de morir. Entonces él estaba muy preocupado porque quería ser responsable de su paternidad. Me localiza, me dice, por favor, hágame un cuento. Me pasé 3 días inspirándome. Pero más que se lo hiciera, que lo buscara yo para narrarlo. Pero no hay cuentos para poder enaltecer la figura del papá. Y si los hay, yo no los conozco. Una señora me dijo, oye, pues ve a la librería y pregunta. Pregunté por 2, agotados. Y entonces dije, a ver, Esperancita, 3 días me senté, borrador, 3 borrador. Ya se lo mandé pulido al maestro, muy agradecido, se lo manda a la psicóloga y la niña, y la psicóloga le pregunta a Natalia, oye, ¿quieres ver a tu papá Camilo? Y la niña dijo, sí. Entonces, lo que tú me dices, yo toqué el corazón de la niña. O sea, y yo tenía que hacerlo porque yo quería acercar al papá con la nena. O sea, No, pero te creo que sí. aseguro, Perita, o sea, no nada más tocaste el corazón de la niña, nos acabas de tocar el corazón a todas y a todos los que te hemos estado escuchando, porque no nada más es la narrativa, es la emoción y es precisamente conectar. Y creo que nos acabas de dar una muestra magistral de la importancia que implica un cuento para transmitir un mensaje y que no es un simple relato, es precisamente involucrarnos
y estar en un momento en otro espacio, ¿no? Y creo que esto podría ser hasta mágico, ¿no? Entonces, Sí. en este sentido, Peris, a ver, cuéntanos, porque si no, el tiempo se nos va y lo que quiero es de que cuando menos ya tuvimos el privilegio de escuchar este primero, ahora que nos puedas compartir otro, porque sé que nos tienes preparado otro. Y ya a Sí. partir de ahí hacemos una pequeña retroalimentación, porque creo que es bien importante también que nos compartas esos consejos, porque esta habilidad que tú tienes para contar historias es algo que se puede adaptar a varios ambientes, independientemente que tú ya tienes, ahora sí que toda tu expertise y tu población bien definida, ¿no? Obviamente creo que ya platicaremos de todas las obras que tú puedes ir desarrollando y que precisamente es parte de lo que podemos ver en el emprendimiento digital y que no nace tu caso, es el caso de todas y todos que siempre tenemos una historia que contar. Sin embargo, ¿con qué otra historia nos pudieras compartir ahorita? Y paren oídos, que ahorita viene la siguiente, por si están por ahí con sus pequeñitos, inclusive con sus padres, con sus madres, con sus parejas. Creo que estas historias, como en una caricatura que a mí me ejemplificó mucho el tema de lo de las historias que se llama The Croods, lo importante que también es en familia el sentarnos para compartir, porque inclusive si te fijas, es un tema, y perdón por interrumpir, que también se ha perdido, ¿no? El comer juntos, y el que a veces el comer juntos o estar un tiempo en familia, ya sea sábado o domingo, que nos permita contarnos qué es lo que nos pasa, también son historias, ¿no? Sin embargo, también es importante que a veces vayamos conduciendo estas historias hacia puntos de vida positivos. Entonces, ¿qué otro Ujú. cuento nos tienes preparado, abuela Peris? Mira, te comento que en esta antología ya está escrito El pintor y la estrella. Hay otros dos cuentos, pero El pintor y la estrella rompió un poquito con la modalidad que había en esta antología, porque eran algunos cuentos como de terror, algunos cuentos medio raros de mis compañeros, pero el mío rompió todo porque hasta me dice el coordinador, ay, pero como un cuento infantil, tú mete mi cuento infantil, aquí está en esta antología, yo tengo en existencia, por si alguien lo quiere adquirir, ya se comunicarán conmigo. Y Claro ahora que sí, les voy, contigo o ahí en las redes y yo los contacto con Perita. Ahora sí que okay, aquí siempre cuidamos entre amigos, ¿de uh-huh. acuerdo? Entonces, Ahora les voy a cuenta. contar Alicia, la elefantita feliz. Érase que era una elefantita que todas las mañanas hacía el desayuno para ella y sus papás. Y por la ventana veía que pasaban los niños para la escuela. Pero después de un tiempo se dio cuenta que ya no pasaba. Y fue al barrio El Olivo, casa por casa, y preguntó que qué estaba pasando, que por qué los niños ya no iban a la escuela. Entonces los papás le dijeron que ya no tenían tiempo para llevarlos a la escuela y que además el camino estaba lleno de piedras y que ellos no querían que sus niños se pudieran lastimar. Y ella les dijo que ella se ofrecía a llevar a los niños a la escuela. Pero los papás se quedaron muy impresionados porque Alicia solamente tiene una patita de adelante y una patita de atrás. Entonces ella, pues su condición de vida no le impedía hacer las cosas. Ella podía cargar desde un alfiler hasta un ropero. Ella era feliz. Entonces, cuando ya los papás le dijeron que sí, llega a su casa y saca del cuarto de los triques, de los trebejos, un bochito sin techo. Todo feo, todo raspado, sin llantas, pero ella se la pasa ahí arreglándolo, se desvela porque quiere cumplir esa misión con los niños. Ya arregla el bochito, va a las casas de los niños y los niños felices porque ya les cuenta cuentos, ya los lleva a la escuela, va por ellos, pero Alicia se enferma y el veterinario le dice que ya no puede trabajar. Ella se pone muy triste y los niños la van a visitar y le llevan gomitas de colores y de sabores. Entonces les explica lo que está pasando y los niños dicen, para nosotros ha sido un orgullo que tú
nos hubieras llevado tantos años a la escuela y hubiera sido por nosotros. Ayudaste tanto a nuestros papás que estamos muy agradecidos. Pero también sabemos tu condición y sabemos que tú tienes que estar muy tranquila en tu casa. Y Alicia les dice, ¿saben qué? Yo lo hice con mucho cariño, porque mi misión es ser feliz. Y colorín colorado, que el cuento Alicia, la elefantita feliz, ha terminado. No, muy Gracias. bien, bravo, bravo, bravo. No, pues Perita, oye, qué bárbaro. O sea, creo que efectivamente cuando vemos estas misiones, estos objetivos de vida, se materializan precisamente ya con tu experiencia y con tu habilidad nata de compartir. Y creo que la historia se cuenta por sí misma, ¿no? Y no me refiero precisamente a tu cuento, sino precisamente cómo a través de historias logramos precisamente ejemplificar inclusión, logramos ejemplificar variedad, logramos precisamente conectar entre corazones que no son solamente historias, sino son precisamente esas vivencias que nos ayudan también a abrir nuestro panorama, ¿no? Creo que mucho se hablaba o se habla en la vida de que si queremos tener una expansión de conciencia, es importante leer, es importante viajar, pero creo que también es importante contar y escuchar cuentos, ¿no crees? Sí, y mira, precisamente Alicia, la elefantita feliz, está publicado en esta antología. Esta antología está media rara porque mira la portada, es una pistola. Sí. Lo que pasa que yo tomé un taller con una editorial que se llama Palabrerías. Entonces el maestro, muy joven, por cierto, da talleres a todas las personas que se quieren inscribir. Y resulta que se hicieron muchos policíacos, muchos cuentos con ese tema. Y me pasó lo mismo cuando yo le propuse el de Alicia, la elefantita feliz. Me dijo, ¿cómo voy a meter un cuento infantil aquí? Que puede ser lo que yo sé hacer. Y como participante, valóralo. Y me dijo, sí, ya lo revisé, me gustó y aquí está publicado. Alicia, la elefantita feliz. Y está Jordi Garduño Ferreira, pues muchas gracias. Alex Gutiérrez, a Viri también Silva de Oaxaca. Ay, cuando fui a Oaxaca me trató como una reina. Es una amiga muy hermosa. Muchos Como saludos. mereces, querida Perita. Ay, Y te gracias. comparto, para que veas que esto va rápido, y digo, he visto a varias amigas, amigos conectados, decirles que no se salvan, ya los traeré a este espacio, y también ya platicamos con Perita de que no te vamos a soltar, vamos a buscar ahí la forma Ay, de que gracias. tengamos esta posibilidad de, pues, que nos compartas estas experiencias, tanto como abuela Peris, como precisamente en el desarrollo personal y en el ámbito psicológico, pero creo que como Peris tienes una gran carrera que desarrollar. Y creo que en ese sentido tu experiencia lo acredita. Y precisamente a ese punto que quería llegar y que decía mi madre, que hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Javier te manda nuevamente un abrazo fuerte, Javier Cervantes. Y precisamente en este sentido, creo que por sí mismo te agradezco esta participación. Como te digo, el tiempo pasa rapidísimo, nos quedan 10 minutos y en estos 10 minutos quiero aprovechar para tres cosas muy importantes. Una, que nos vayas indicando pues dónde te encontramos, si en ese sentido, porque déjenme compartirles, si no quiero ahí exponer ni nada, pero precisamente era lo que le comentaba a Perita, ¿no? De que si bien la apoyan ahí con las redes y todo, pues también es importante que ella pues nos comparta sus historias, obviamente las que permita, porque pues ya es el tema incluso de derecho de autor y todo, pero también en YouTube, en Internet, que permita inclusive a niñas y niños acceder a contenido seguro, que esto es bien importante, Perita. Lamentablemente existen muchos riesgos, de los cuales también hablaremos, pero a veces creo que exageramos sobre el tema de los riesgos y creo que también, como bien señalaban,
la luz del sol es el mejor desinfectante. Y en la medida que nosotros también empezamos a llenar de contenido valioso Internet, empezamos a dejar de lado todas esas falsas, ¿cómo se llama? Contenidos que son muy dañinos para menores, que por eso también es importante que los padres se den cuenta de canales acreditados de qué consumen sus hijos, también nosotros qué consumimos en noticias. Y precisamente con esto, obviamente que vayas también abriendo la posibilidad de que nos digas dónde te encontramos, que si alguien quisiera que leas un cuento o que te presentaras en algún evento. O sea, me fascina toda la versatilidad que tienes, Peris, porque realmente no estás en una posición de decir, no, yo nada más voy a presentaciones, no. Como tú dices, andas como ajonjolí de todos los moles y veo que estás desde presentaciones universitarias hasta fiestas familiares o inclusive como parte de la convivencia. Y creo que esto es la parte importante, todo gracias a esa pasión precisamente de conectar, de generar precisamente una narrativa distinta. Entonces, y precisamente con ese entusiasmo que precisamente señala María del Carmen, y que de verdad es un gran ejemplo de lo cual doy testimonio de años, igual Yadira Mondragón. Entonces, precisamente mientras nos vas compartiendo esto, que te digo que ya se nos fue el tiempo, pero todavía es el suficiente para que nos puedas compartir. ¿Y cuáles serían las historias, o más bien, la experiencia y los consejos que pudieras darle a las personas en torno a hacer su propia historia, ¿no? Tú, derivado de esta noción de vida y de este conectar con corazones y con almas, ¿qué crees que es lo importante que nosotros en redes sociales y en nuestras vidas hagamos contar de nuestra historia? Adelante, Peri. Escribir su diario. Hay que escribir el diario. Lo que se te ocurra, soltar la pluma. Y también inscribirse. Hay muchos talleres virtuales sobre narrativa, sobre crear cuentos. Te voy a platicar rápido lo que me pasó. Un escritor de aquí de Toluca me lo encontré y yo bien contenta le dije, ay, ¿qué crees? Ya empecé a escribir mis cuentos. Y me dijo una gran verdad. Me dice, no es lo mismo contar cuentos que escribir cuentos. Y me desanimé al principio, pero dije, no, Esperanza, tú ya estás en este camino y lo sigues. Y hay que hacer borradores, hay que escribir. Por ejemplo, La elefantita feliz, así no empezaba, empezaba muy diferente. Y entonces el maestro me dijo, porque moría ahí la elefantita feliz. Y me dijo, ¿por qué la matas? No la mates, así me dijo, no la mates. Dice, dale vida. Por eso lo del veterinario que fue a verla y que la dio de alta. Y el que yo haya tenido esa guía de tanto maestro que he estado en talleres, porque empecé desde la pandemia con talleres, pues ¿qué hacía yo? Pues escribir y escribir. Entonces, pues me fui desarrollando. Por ejemplo, el del pintor y la estrella, ese sí no tuvo tanto pulirse. Y escribir. El consejo es escriban lo que vean, lo que sientan, lo que huelan, lo que escuchen, lo que saboreen. O sea, hay que escribir con los 5 sentidos. Wow, qué consejo. Aunque yo haría mi pequeña acotación como abogado de privacidad, precisamente en el sentido de que obviamente escríbanlo, refléjenlo, pero también tengan cuidado con lo que compartan. Obviamente todo es parte de un proceso creativo y creo que también es bien importante el saber qué mensaje queremos dar, ¿no? Porque una cosa es la expresión y que es válido para todos, y otra cosa es precisamente la estructuración de una historia. Entonces, Perita, cuéntanos dónde te encontramos, en ese sentido, está en tu perfil de Facebook, tú ahorita en el tema de los cuentos, ¿qué estás preparando? O qué es lo que, hacia dónde quieres avanzar? Porque digo, no puedo ventilar ahí mucha información personal, pero precisamente entiendo que ya esta labor que ibas desarrollando de manera alterna a otras ocupaciones, hoy en día pues estás tomando como perspectiva
ir precisamente de tomar mayor impulso y precisamente continuar con tu labor de cuentacuentos. Entonces, en este aspecto, estás en Facebook como Abuela Peris. En Sí, este sentido, este sería el canal por el que en te pueden Instagram encontrar también. también en Instagram. Ajá. Sí, ahí es donde hay más información, donde todo lo que yo he realizado, ahí me encuentran, me pueden escribir y con gusto. La mayoría de las personas que están aquí saludándome ya tienen mi contacto, entonces si les interesan los libros, voy a hacer otro comercial. Este Adelante, es adelante. la primera antología, Mi regalo para ti, es una antología donde aquí publico un cuento que se llama Por un décimo, pero ese está muy largo, entonces mejor para la otra se los narro. Pero es una historia de vida, ese cuento fue una historia de vida. Y antes de despedirme, quiero narrar un cuento preciosísimo, chiquitito, para ya Adelante, despedirme, adelante. ¿sí? Gracias, Peris. Al nacer un hermoso Gracias. bebé, fueron a visitarlo 4 hadas: el hada de la alegría, el hada de la salud, el hada del amor y el hada de la riqueza. Pero el ángel custodio que estaba alrededor de la cuna del bebé se dio cuenta que faltaba otra hada y fue a buscarla. Voló por los cielos, por las grandes tierras, por los inmensos mares. Y cuando llegó a la casa que estaba buscando, encontró a una señora que acababa de fallecer. Y en la ventana estaba el hada del dolor, quien al ver al ángel custodio derramó una lágrima que se convirtió en perla. El ángel custodio con mucho cuidado se acercó, tomó la brillante perla y pensó en llevársela al recién nacido. Y así lo hizo. De nuevo voló por los cielos, por las grandes tierras, por los inmensos mares. Y cuando estuvo frente al bebé le dijo: mi pequeño niño, te entrego la perla del dolor, porque sin ella la salud, la alegría, el amor y la riqueza no tienen ningún valor. Gracias. Bravo, 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 Perita. No, pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad ha sido una hora que se pasa como agua y que es lo bonito precisamente de estas historias. De verdad, pedirles en este aspecto, agradecerles a quienes nos están viendo en vivo y precisamente con esta interacción que además facilita por tu carácter, por esa experiencia, por precisamente por ese corazón, Perita, y pues pedirles ahí de favor, si en este sentido les agradó la charla digital de hoy, hagamos del Internet con su magia y ayudemos a compartir, que también en lo que esté en nosotros, en mis canales, en redes, estaré compartiendo estas actualizaciones de Perita y la estaremos integrando en estos Gracias. proyectos de los cuales he hablado, pero que todavía faltará ese lanzamiento formal. Precisamente hemos llegado al cierre precisamente de esta plática. De verdad, Perita, muchísimas gracias por Nada estar más aquí. Y pues te precisamente quiero me comentar, gustaría, espérame, te quiero así es, comentar, así es, así es. Adelante, perdón, adelante. De hecho, iba a darte esa ah, palabra para que en perdón, este aspecto tú cierres perdón. y en este aspecto, pues agradecerte. ¿Qué quisieras compartirnos en este cierre? Y obviamente, insisto, queremos seguir escuchando de ti, queremos seguir escuchando tus cuentos y pues gracias. Algo que nos quieras compartir al cierre, Perita. Bueno, quiero comentarte que el cuento que narré se llama La última perla, el último, y es de Hans Christian Andersen. Es un cuento que no es nada comercial. A mí me encantó, me costó mucho trabajo adaptarlo, mucho trabajo, porque está en un lenguaje muy florido, pues imagínate el del siglo pasado, entonces me costó muchísimo trabajo, pero es un cuento que, que a la gente le gusta, a la gente le llega, y ante todo, pues darle gracias a Mari Carmen Sandoval, a Yadi, muchas gracias a Yadi por sus palabras, a Marta Ortega, a Marce, a Maricruz, a Fátima, a Elsa, a todas las personas que se conectaron, que me hicieron un hueco en su vida. Yo se los agradezco muchísimo, y a ti también por ese interés en dar a conocer pues la labor de contar cuentos, que no se olviden de contar cuentos, los papás principalmente, los abuelos, los tíos, los maestros, todos hay que contar cuentos, porque mientras haya vida, ¡que viva el cuento! Gracias. Oh,
Gracias, Perita, y gracias porque ese hueco que tú dices que nos hicimos y se hicieron, al contrario, tú eres lo demasiado generosa que precisamente nos lo retribuiste con mucho con qué llenar cualquier tipo de hueco con estas maravillosas historias. Pues, amigas, amigos, Perita, muchísimas gracias y pues nos seguimos viendo cada viernes y pues seguimos ahí en contacto y atentos precisamente de Ultra, que ahí tenemos el gusto de escucharte en Sí, primero lo primero. sí, Martes y jueves, y 7:30. obviamente también en las redes sociales. Sí, 7:30 Bueno, de la mañana escuchan un cuentito en Ultra Radio 101.3 FM, martes y jueves 7:30. Por favor, escúchenos. con Oscar. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Perita. Muchísimas gracias. Buenas Cuídate. noches a todas Un y a beso a todos. todos. Hasta Bye. luego. Gracias. Bye.